Teniente alcalde delegado de Cultura y Patrimonio, Pilar Pintor, querido José María Delgado, que por nuestro recordado siempre, Cristóbal Delgado Gómez, compañeros de corporación, alcalde, Celia Torres, responsable de la empresa de restauración Tarajea, cronista oficial de la ciudad, Carlos Gómez de Avellaneda Sal, representantes de colectivos algecireños, querido Pedro, tan ligado toda tu vida y sigues a la cultura, señoras y señores. Con este acto, para ser sencillo en las formas, pero está cargado de sentimientos y de reconocimiento y gratitud. Pues en este acto, como digo, vamos a demostrar una vez más el cariño y la admiración de la ciudad de Algeciras y que lo procesa a quien fue y engrandeció el título de cronista oficial de la ciudad, que tú también de alguna manera representas. Desde esta tarde, don Cristóbal Delgado Gómez, a través de su gusto restaurado, se han encargado de recibir y de dar la bienvenida a quienes visitan esta biblioteca municipal central, que lleva su nombre y a la que tanto empeño dedicó a lo largo de su vida. Por su labor a favor de la cultura local, fue nombrado en 1962 cronista oficial de la ciudad y un año después director de la Biblioteca Municipal tras el fallecimiento de Juan Pérez Arriete, que lo desempeñaba ambos cargos hasta 1961. Como director de la biblioteca local, llevó a cabo un profundo proceso de modernización de la entidad que había sido creada en 1925 por otro cronista de Algeciras, don Manuel Pérez de Cinco. Suya fue la responsabilidad de que se construyera una nueva sede en 1966, que sustituiría a la que por entonces tenía en la Sociedad Algecireña de Fomento, siendo el edificio que todos hemos conocido en la calle Salvador Allende. Pero además, don Cristóbal también trabajó por y para el ayuntamiento, desde dentro del ayuntamiento, tanto como concejal de cultura como primer teniente de alcalde. Una fusión de responsabilidades que, sin lugar a dudas, pues cada una de ellas ya lleva bastante contundentemente condimentadas las responsabilidades. Nosotros, desde este acto, que además agradezco sin lugar a dudas a los compañeros y delegados del gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de presentar, pues como este acto y el magnífico trabajo de restauración que ha realizado tanto en el lustro como en el basamento Celia Torres, damos así cumplimiento también a uno de los deseos que nos trasladó la familia de don Cristóbal, que no era otro que buscar el emplazamiento y la ubicación más adecuada para el sacrificio. Esa sacrificio creo que corresponde aquí, en este lugar, y además dando la bienvenida, como digo, a cada uno de los que van entrando a este magnífico edificio. Así lo hemos hecho, así lo meditamos, así lo sopesamos y hoy lo estamos cumpliendo. Nos queda el amargo sabor que nos deja la ausencia de Mercedes. Mercedes emprendió viaje eterno el pasado 24 de agosto, hace unos días, pero seguro que nos está sonriendo complacida y su espíritu, ¿verdad, secretario general? Está aquí con todos nosotros. La figura y el legado de don Cristóbal son y serán siempre tan eternos como la admiración que le profesamos quienes le conocimos y que nos quedamos vacíos cuando nos dejó aquel 30 de diciembre del 2006. Por eso, y dentro de nuestro compromiso como ayuntamiento, equipo, como gobierno, vamos a seguir poniendo en valor a don Cristóbal Delgado Gómez cada vez que tengamos ocasión. Como también lo van a hacer, seguro, ahora con Carlos Gómez de Avellaneda, como don Pedro Delgado Pedraza, son nombres propios de la cultura brasileña. Y además, Pedro era amigo personal de don Cristóbal. Termino con un recuerdo a una de las reflexiones que hizo un poeta latino, Marco Valerio Marcial, hace muchos siglos, por supuesto, pero no deja de perder vigencia.
Y decía que poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir los penas. Sigamos este sabio consejo, disfrutemos del recuerdo de don Cristóbal Delgado Gómez, porque así, disfrutando de sus recuerdos, viviremos más veces. Nada más, muchas gracias. Señoras y señores, es para mí una verdadera alegría el poder hablar de las circunstancias, cosas que nunca hubiera imaginado. Yo he conocido a don Cristóbal desde que era niño y me inspiraba muchísimo el respeto. Es una persona que no miraba. Recuerdo que fue profesor mío de modelado en la Escuela de Artes de Algeciras, porque el arte fue una de las tendencias que tenía, aparte de la literatura, la música y la historia. Recuerdo de él, sobre todo, su gran humanidad, su discreción, su modestia, porque una persona modesta, una persona que jamás vi que se enfadara por nada, no se tuvo que enfadar al respecto. Una persona que siempre tenía a mano el consejo, persona que jamás oí que hablara mal de nadie, ni por un momento, que tenía un criterio extraordinario para una cosa de tipo, vamos a decir, instintivo, innato, para lo que es el análisis de la realidad en muchísimos aspectos. ¿Qué voy a decir de él como historiador, por ejemplo? Me voy a centrar un poco en ello. Naturalmente, que don Cristóbal escribió su celebrada Historia de Algeciras, han pasado varias décadas y se saben muchas cosas. Don Cristóbal corresponde a una época heroica, cuando no había el aparato universitario que tenemos ahora. En el campo de Gibraltar era una tierra de nadie, muy lejos de Sevilla, muy lejos de Málaga, y todas estas poblaciones estaban atendidas por héroes, que eran los eruditos locales, a menudo incomprendidos, que poco a poco se fueron aceptando. No es lo mismo investigar hoy día que cuántos documentos hay digitalizados, como investigar aquellas épocas que todo se tenía que hacer a base de bocadillos, tren para ir a Madrid o fuera, y una paciencia absoluta e infinita. Como historiador, don Cristóbal tuvo la inteligencia de asesorarse y de colaborar con el más preparado está. Por ejemplo, el caso de otro conciudadano nuestro, Pedro Rodríguez Oliva, que se crió en la calle Lechería de Villavieja y que ahora es catedrático emérito de arqueología en la Universidad de Málaga. Pues bien, Pedro Rodríguez Oliva, a sugerencia de don Cristóbal, hizo un capítulo interesantísimo de su historia de Algeciras con las primeras aportaciones serias sobre arqueología de la ciudad. Fue algo extraordinario, sencillamente extraordinario. Y esa historia de un pueblo, pues tiene un récord, que son 5 ediciones curiosas. Que una historia local alcance las 5 ediciones, eso no lo ha conseguido nadie. No sé si alguien conoce algún ejemplo que no lo dice. Y eso nos dice varias cosas. Nos dice, primero, que la historia que nos ha enseñado a todos, que todos hemos bebido de ella, era correcta. Estaba hecha con muchísimo cariño y recogía todo lo que se sabía de Algeciras. Y luego también nos dice que Algeciras de los años 60, 70, 80 fue una ciudad en crecimiento hacia la madurez, entre
hacían una demanda. Esa demanda que se iba renovando y que siempre hacía falta una edición de ese libro. Era el primer instrumento al que había que recurrir y que en algunos aspectos todavía no ha sido superado. Don Cristóbal no solamente escribió esta obra, tuvo otras muchas obras, algunas de carácter más intimista, como por ejemplo Algeciras y yo, que son más memorias, recordar es en todo momento. En otros casos se preocupa con lupa de desgranar la pequeña historia de una ciudad, lo anecdótico. No voy a hablar de su obra literaria, hay personas más autorizadas que yo para ello. Tampoco voy a hablar de su trayectoria en el campo del curso, también fue pionera en muchos aspectos. Don Cristóbal, sin alaraca ninguna, sin presumir de nada, sin darle importancia a todo lo que hacía, que era mucho y muy variado, era un dinamizador cultural en muchísimos ámbitos. Cada vez se van descubriendo. Y hay una faceta que ya como amigo personal, yo ya pienso con él, era presidente hasta pero era muy crítico con la realidad. Por ejemplo, cuando se habló, siempre pensando en la presidencia, él tenía poco sentido común. Cuando se habló de hacer una provincia en la zona, cuando los problemas continentales y demás, que además se informó muy poco al personal de este proyecto, él lo tenía muy claro. Dice, esto no será bueno para los vecinos, porque va a ser un premio para Gibraltar si se consigue que vuelva a España. Entonces la línea se convertirá en un barrio de Gibraltar, habrá una especie de macro ciudad hasta llegar a Guadarranque, y Algeciras quedará más postergado. Tampoco era amigo del enlace fijo en el estrecho, pues decía, lo que es ahora el apogeo del puerto de Algeciras será sustituido por el puerto de Tarifa. Yo como alcaldista que me siento, me alegro de que todo el mundo pueda crecer por igual. Don Cristóbal tenía un sentido romántico de la palabra pueblo. O sea, a él realmente no lo ilusionaba una gran ciudad. Sentía que se perdiera esa cuestión entrañable de los pueblos donde él se sentía mucho más a gusto. Efectivamente, que la crecida de los años 60, pues poco podemos observar hoy, pero las ciudades están sometidas a una evolución constante. Y Don Cristóbal fue muy lúcido cuando todo el mundo estaba obnubilado. Y cada vez que me acuerdo de él, que me acuerdo de sus detalles, valoro más su figura. Y, como todos nosotros, lamento su desaparecimiento. Pero, para bien o para mal, el ser humano tiene fecha de caducidad y tenemos que irnos pasando el testigo unos a otros. Y poco más, pues, ya alguien tiene que hablar en un lugar que ya ha hablado yo bastante. Qué alegría que nos estén acompañando en este momento tan importante para esta sociedad, de conocer la maravilla de una sociedad. Don Cristóbal, paseos por la amistad. Estos días, recordando al maestro y al amigo, he vuelto a pasear como solíamos, con palabras
como panes o frutas por las calles de la vida. Y entonces he vuelto a pisar el mismo empedrado que a la par nos conduce a nuestro destino habitual y a la memoria, a través de ese itinerario emocional desde el corazón trazado con su caligrafía exquisita por las manos eternas de don Cristóbal, recordadas siempre, cruzadas sobre la espalda, sombrero gris y saludando a todo el mundo. Las mismas calles por las que me marcó el camino hacia la estación de la Cordura, donde nos apresuramos en retirar el equipaje definitivo hacia la vida, como si en la vida algo fuese definitivo, y que nunca llegamos a inventariar del todo, porque nadie nos cuenta que en su interior faltan las palabras que preceden al sueño, la ternura que nos humaniza, el apretón de manos o el abrazo que en los días grises del alma te devuelve el color de la vida. Las mismas calles por las que a diario transitaba don Cristóbal y que los azares y las causas surgieron en mi camino para no hipotecarme en la desidia y estancarme en el desconocimiento de cuánto se puede aprender en este caminar por la existencia en la que somos aprendices de todo y maestros de casi nada. Agradecidos por los paseos por la vida, la amistad y la palabra, custodiados en el silencio de las habitaciones del corazón, hasta encontrar el oportuno momento para volver a ella y como al deseado caramelo que delimitaba las fronteras de la infancia, privarlo de su envoltorio y acercarlo felizmente a la boca. Caramelos de gente imprescindible e irrepetible como don Cristóbal, nos convenció de que toman las formas de un libro, que se visten de palabras, amistades y entusiasmo, y huéspedes de nuestra mochila, primero son, y de nuestra mesa con mantel después. Desde ese instante en el que cambiamos los cromos y los juegos por un salvoconducto para entrar en esa patria llamada tiempo, en la que intentamos vivir, hacer posible, siempre con gente como don Cristóbal. Siempre en nuestro paso o en nuestra memoria, como en esa biblioteca compartida de afectos y conocimientos, que amistad se da. La otra parte, la geográfica, también la llevamos cosida al corazón, entre otras cosas porque los hombres buenos y los grandes hombres como don Cristóbal, nos invitaron gentilmente a conocerla en sus paseos, a reconocerla en el cariño, a entenderla en sus defectos y a celebrarla en sus virtudes. Desde entonces y para siempre, al estilo de sus calles, la niñez y la vida, las palabras y el mar habitaron nuestros libros, esos que conforman nuestro equipaje para transitar por esta estación de paso que es la vida, donde aún debemos esperar con don Cristóbal un tren cargado de palabras o de sueños, entrando en la ciudad de la bella bahía, para llenar corazones y bibliotecas de educación, saber, cultura, diálogo y sensibilidad. Y desde ahora, en mis paseos por la ciudad, y probablemente en los de ustedes también, volveré a encontrarme con don Cristóbal, allí donde don Cristóbal siempre estuvo en su biblioteca. De nuevo, nuestro hogar y el de quienes nos sucederán estará donde los vivos, donde vive don Cristóbal. Y al fondo parece tocar su piano, bajo la mirada atenta de su gusto amable, que parece contarnos que en el escenario del gran teatro del mundo a la vez podemos ser actores secundarios y la mejor de sus penitencias. Bienvenido a esto, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Poneros si Cuidado, ¿vale? Ponte ahí al lado de... Ponte ahí al lado de... ¿Qué? Porque un poco para atrás, para que poder ¿te parece? Sí. Y así, Y en gran parte de lo que vamos a ti, porque hay sitios que dices tú. Bueno, y Ángel también, estuvimos aquí los tres y
de burro no transparente. ¿Te la completo?